¿Qué es el concepto? Según el diccionario etimológico Coromines, la palabra concepto proviene del latín conceptio, y del verbo concipere, que significa concebir. Concipere deriva de capere, que significa agarrar o capturar algo. El concepto es la primera operación de la mente que consiste en la simple aprehensión de las cualidades esenciales de los objetos. Veamos cómo definen el término concepto algunos autores. La idea o concepto es la representación de un objeto sin afirmar ni negar nada de él. Gutiérrez, 1998. Un concepto es una forma del pensamiento que consiste en la representación de un conjunto de objetos por medio de sus características definitorias, gracias a las cuales podemos reconocer esos objetos y distinguirlos de los demás. Suárez y Álvarez, 2002. La idea o representación intelectual de un objeto, la cual se forma por abstracción. Escobar, 2003. El concepto es el pensamiento de las notas que se consideran como características de un objeto o de una clase de objetos. Chávez, 2004. Una idea o concepto es una representación mental y abstracta de una cosa, percepción intelectual de una esencia, que no afirma ni niega nada acerca de ella. González, 2005. Un concepto es la representación mental que engloba las características esenciales de un objeto o clase. No afirma ni niega nada acerca del objeto, por lo tanto, no puede ser ni verdadero ni falso, pero sin embargo nos permite distinguir a unos objetos de otros. Hernández y Rodríguez, 2007. Naturaleza y función del concepto. Origen de los conceptos. El sujeto adquiere el conocimiento por medio de la experiencia sensible. La mente logra aprehender la esencia de las cosas por medio de tres fases o procesos: la percepción o sensibilidad, la abstracción y la generalización o conceptualización. Fases. Percepción. Consiste en captar por medio de los sentidos los datos o características del objeto. Abstracción. Consiste en identificar las características esenciales y separarlas de las no esenciales. Generalización. Consiste en formar clases a partir de relacionar y agrupar las características comunes. El concepto capta lo que hace que las cosas sean lo que son. Su esencia. Los datos que forman la esencia son características que permanecen sin cambio en las cosas, datos que son indispensables para representar al objeto y distinguirlo de otros. El concepto no refiere a los objetos de manera particular, lo hace de un modo abstracto, sin denotar su individualidad. Lo representa en su generalidad, mediante atributos esenciales. El concepto no refiere a individuos, sino a una clase o conjunto de estos. Una clase representa el conjunto de cosas que comparten entre sí las mismas características y viceversa. Un individuo pertenece a una clase si posee las características definidas por la clase. No debemos confundir las operaciones mentales, el resultado de estas, la idea o concepto, y su forma de expresión, el término o palabra. Operación mental. Percepción, abstracción, generalización. Forma lógica, concepto o clase. Forma de expresión, el término o palabra. Mientras que la sensibilidad permite captar los detalles de los objetos, la abstracción aprende su esencia separando los datos accidentales de los definitorios. Esto permite conceptualizar el objeto. Los conceptos se expresan en la comunicación lingüística por medio de términos o palabras. Sin embargo, no debemos confundir los conceptos con las palabras, ya que los conceptos tienen un significado unívoco y las palabras pueden tener diversos significados. En resumen, la función del concepto es lograr una representación mental del objeto a través de sus notas esenciales, lo que nos permitirá identificarlo y distinguirlo de los demás. Esto facilita a los seres humanos y organizar y clasificar el conocimiento que tienen de la realidad y formular juicios o presentar argumentos de manera coherente y precisa. Características esenciales y accidentales. El conjunto de cualidades esenciales constituye el contenido y permite la comprensión de cada concepto, con lo que se distingue de cualquier otro.
En el contenido de cada concepto debemos distinguir dos tipos de caracteres o notas. A. Las notas o características esenciales, sin las cuales no podemos pensar el concepto. Y B. Las notas o características accidentales que pueden existir, pero que no son necesarias para que tengamos el concepto. Objeto, lápiz. Características esenciales. Instrumento de grafito que sirve para escribir. Características accidentales. Presencia o no de borrador, su forma, el color, etc. Las propiedades del concepto. La comprensión y la extensión del concepto. A. La comprensión del concepto consiste en la nota o conjunto de notas esenciales que son características del objeto o de una clase de objetos. B. La extensión del concepto es la clase, conjunto o número de individuos a los que se les aplica dicho concepto. Hay conceptos que tienen comprensión pero carecen de extensión, como es el caso del Minotauro, que se forma con la idea de hombre y toro, pero no tiene referencia a la realidad mental y por lo tanto su extensión es mínima. Relación entre la comprensión y la extensión de los conceptos. La relación que existe entre contenido y extensión de los conceptos es inversa y se puede pronunciar de la siguiente manera: a mayor comprensión, menor extensión, y viceversa, a menor comprensión, mayor extensión. En el caso del Minotauro, su comprensión es máxima porque tiene características esenciales que remiten directamente al concepto, pero su extensión es mínima porque se aplica a un solo tipo de individuo. Veamos otro ejemplo de esta relación entre comprensión y extensión. Comprensión, figura geométrica. Extensión, triángulo, cuadrado, pentágono. Tipos de conceptos. Existen varios tipos de conceptos, los cuales se pueden clasificar o dividir según diversos criterios, de acuerdo con el tipo de abstracción que éste realiza, de lo que presenta y por su comparación o relaciones con otros conceptos. Por su abstracción, los conceptos se clasifican por su comprensión, extensión, perfección, origen y fin. Aunque todos los tipos de clasificación contenidos en la abstracción son importantes, en este texto solamente analizaremos la clasificación por extensión, ya que ella nos permite mostrar el orden y la jerarquía que se establece en los conceptos, lo cual posibilita que puedas organizar el conocimiento en esquemas o mapas conceptuales. De acuerdo a su extensión, los conceptos pueden ser conceptos genéricos o supraordenados. Un concepto genérico respecto de otro cuando tiene mayor contenido o cuando lo incluye en su extensión. Conceptos específicos o subordinados. Un concepto subordinado respecto a otro si queda incluido en la extensión de otro. Y conceptos coordinados son los conceptos que tienen la misma extensión y pertenecen a la misma especie. Considera el siguiente ejemplo. El concepto bebidas alcohólicas es supraordenado o genérico respecto a los conceptos cerveza, vino, sake, tequila, vodka y ron, que son conceptos subordinados con respecto a aquel. Las especies cerveza, vino, ron, sake, tequila, vodka y ron son conceptos coordinados entre sí, aunque aquellos existe una diferencia que los identifica. Relaciones y operaciones entre conceptos. Los conceptos no son entidades aisladas en nuestra mente, pues siempre se relacionan con otros conceptos. Llamamos predicación al modo en que relacionamos unos conceptos con otros. Esto lo hacemos no solo al formular juicios y razonamientos, sino al pensar o explicitar los conceptos mismos. En la predicación, los conceptos tienen la función de sujeto o de predicado. Agrupación en clases o géneros de los conceptos. En las relaciones que se establecen entre los conceptos se les llama predicables a los conceptos que sirven para definir otros conceptos. Los predicables son el género, la especie, la diferencia específica, lo propio y el accidente. Los primeros tres suelen llamarse esenciales y los dos últimos no esenciales. Predicables esenciales. Género es el concepto que abarca las especies que tienen algo en común. Especie es el concepto que agrupa individuos que tienen la misma esencia o pertenecen a la misma clase.
Diferencia específica es un concepto cuya nota esencial distingue a las especies de un mismo género. Predicables no esenciales. Propiedad o lo propio es un concepto que, al ser predicado de un sujeto, alude a una nota que para éste es exclusiva y característica, aunque no sean un constitutivo esencial. Accidente es un concepto que menciona una nota que no es indispensable para el sujeto de la proposición. La nota que tiene el carácter de accidente de ordinario es reparable, pero puede darse el caso de que sea permanente. Operaciones conceptuadoras, clasificación y división. Clasificación. La clasificación es la operación que agrupa en clases a individuos que comparten características comunes. Consiste en ordenar diferentes conceptos subordinados que derivan de otro concepto de orden superior. En la clasificación obtenemos las diferentes especies contenidas en un género. En esta operación conceptual intervienen tres elementos: el concepto o su extensión clasificable, las partes clasificadas, el criterio de clasificación. División. Dividir proviene del latín divere, que significa partir, separar. Si clasificar es una operación sintética porque agrupa en clases a los individuos con base en sus coincidencias, la división es una operación inversa. Es un procedimiento analítico que consiste en descomponer un todo en sus partes. Así, entendemos por división al análisis o descomposición de una totalidad en sus partes esenciales. La división va de lo general a lo particular, mientras que la clasificación va de lo particular a lo general. En esta operación lógica intervienen tres elementos: el todo o aquello que se divide, las partes o elementos de que se compone, el criterio de división. Mapas conceptuales. Los mapas conceptuales permiten representar proposiciones, ya que éstas se integran a partir de los conceptos que presentan al sujeto y al predicado. Los conceptos se presentan por círculos denominados nodos, los cuales se unen mediante una palabra de enlace o conectora a través de líneas o flechas que indican la direccionalidad de las relaciones. Los mapas conceptuales permiten organizar lógica y estructuradamente los contenidos de aprendizaje, ya que son útiles para seleccionar, extraer y separar la información significativa o importante de la información superficial. Interpretar, comprender e inferir a partir de la lectura realizada. Integrar la información en un todo, estableciendo relaciones de subordinación e interrelación. Desarrollar ideas y conceptos a través de un aprendizaje interrelacionado, pudiendo precisar si un concepto en sí válido e importante y si hacen falta enlaces, lo cual le permite determinar la necesidad de investigar y profundizar en el contenido. Insertar nuevos conceptos en la propia estructura del conocimiento, organizar el pensamiento, expresar el propio conocimiento actual acerca de un tópico, organizar el material de estudio. Cartografía conceptual. La cartografía conceptual es una estrategia de construcción y de comunicación de conceptos basada en el pensamiento complejo. La CC aporta un método preciso para construir conceptos académicos y comunicarlos dando cuenta de sus relaciones y organización, lo cual posibilita el proceso de la comprensión. La formación y definición de conceptos. Procesos básicos del pensamiento. La clave para formar o definir un concepto es determinar sus características esenciales. Las habilidades básicas del pensamiento son procesos mentales que permiten el manejo y la transformación de la información. Te facilitan la organización y reorganización de tu percepción y tu experiencia para tratar con mayor claridad diferentes situaciones y dirigir tu atención hacia un fin determinado. Los procesos básicos del pensamiento constituyen la base para desarrollar el pensamiento analítico. Suponen, entre otros aspectos, habilidades para observar, describir, comparar, relacionar y determinar lo esencial en los objetos.
Estos procesos mentales suelen darse de manera automática en la vida cotidiana. Por ejemplo, para decidir si hoy usas paraguas, puedes observar el cielo y darte cuenta si está nublado o no. O bien, consultar las noticias sobre el estado del tiempo y con base en ello tomar la decisión de llevar contigo un paraguas. Los procesos básicos del pensamiento que debes seguir para la definición de un concepto son: A. Observación. La observación es el proceso mental de fijar la intención en una persona, objeto o situación, a fin de identificar sus características y la integración de estas en un todo que representa la imagen mental del objeto o situación. B. Descripción. La descripción es el proceso mediante el cual se informan de manera clara, precisa y ordenada las características del objeto de la observación. Por medio de la descripción damos cuenta de lo que se observa, se compara, se conoce, se analiza, etc. En esencia, describir es dar cuenta de las características de una persona, objeto, evento o situación. C. Comparación. La comparación es una extensión de la observación. Puede realizarse entre dos o más personas, objetos, eventos o situaciones, o entre la persona, objeto, evento o situación misma y el aprendizaje previo. En ambos casos el proceso es similar. Cuando se pretende comparar, primero se identifican los elementos comunes o los elementos únicos que pueden haber entre las personas, objetos, eventos o situaciones. D. Relación. El proceso de relación consiste en establecer nexos entre dos características de un objeto o situación referidas a una misma variable. El proceso de relación es el paso siguiente a la comparación, ya que en este momento se establecen semejanzas y diferencias de manera independiente, mientras que en la relación se llega a un paso más allá en el procedimiento de la información, porque se toman las semejanzas y diferencias y se establecen conexiones entre ellas. Estas conexiones se expresan mediante la emisión de juicios, es decir, la afirmación o negación de algo. Identificación de características esenciales. Una característica es esencial si después de observar que se repite en varios objetos es generalizable a ese conjunto o clase de objetos, situación o fenómenos. Al comparar los objetos se observan semejanzas y diferencias. Las características esenciales se encuentran en las semejanzas. Una diferencia representa una característica que no es universal o que no se repite en todos los objetos y por ello la consideramos accidental o accesoria. Definición de conceptos. Una vez que tienes las notas esenciales que caracterizan a los objetos, puedes decir que estás en posesión de su concepto, ya que un concepto es la simple aprehensión de las notas esenciales del objeto. Los conceptos son la base de la definición, al igual que de otras operaciones como la clasificación y la división. Al definir respondemos ¿qué es? Y esa respuesta la expresamos mediante otros conceptos. Para definir se requiere el nombre de la clase a la que se refiere, expresar mediante una afirmación o juicio las características esenciales. Por definición entendemos la acción de delimitar o poner límites. La palabra deriva del vocablo definir. Es una operación lógica que consiste en especificar un concepto, precisar las notas que son parte esencial de su comprensión. Para definir se requiere conocer la clase o género que incluye al concepto que estamos definiendo. Por ejemplo, hombre, animal, silla, mueble, triángulo, polígono. Asimismo, requerimos las notas esenciales, pues es lo que identifica a la clase y la distingue de otras. Un ejemplo de ello es concepto, hombre, género, animal, nota esencial,
Provisto de razón. El procedimiento para formar conceptos. Hemos seguido un procedimiento inductivo para explicar la formación del concepto. Partimos de la percepción directa de los objetos a través de su observación y descripción. Posteriormente, hicimos la abstracción de las características al separar mediante variables las semejanzas y diferencias para luego compararlas y relacionarlas hasta identificar las notas esenciales que caracterizan al objeto. Estas notas nos permitirán generalizar y determinar la clase que definirá el concepto. Dado que nuestra caracterización de la formación del concepto es inductiva, el resultado del mismo no es definitivo, es hipotético. Esto significa que la definición es permitible en claridad y precisión. Para ello debe ponerse a prueba, ya que es contrastable a través de objetos y contraobjetos. La definición como una hipótesis. Entendemos por hipótesis la afirmación, juicio o enunciado que hacemos al relacionar las características de los objetos y formar con ellas una definición. Se llama hipótesis porque su resultado no es definitivo, pues se construyó de manera inductiva y está sujeta a la verificación, ya que puede ser modificada por observaciones posteriores. ¿Cómo verificar una definición? La hipótesis que formulamos con las características esenciales se verifica o se contrasta para corregirse a través de ejemplos que confirmen la definición o encontrando contraejemplos que la modifiquen. Un ejemplo es un caso que confirma que la hipótesis planteada es correcta, por lo cual deberá responder al mismo nombre y tener también las características esenciales mencionadas. Un contraejemplo, por el contrario, en lugar de confirmar la hipótesis, la pone a prueba, ya que es un caso que pertenece a la clase definida, pero que no se ajusta a la definición planteada. Entonces, la definición debe corregirse.